Uno. Hay como un sonido. Libro de Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo 2. Nehemías, capítulo 2. Vamos a leer el verso 7 y el verso 8. Nehemías 2, versículo 7 y versículo 8. ¿Lo tienen? ¿Llegaron allí? Dice la palabra del Señor: además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. El tema hoy: empoderados por la mano de Dios. Dice Nehemías acá que todo lo que él le pidió al rey para ir a reconstruir los muros de Jerusalén le fue concedido por el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Es decir, según el favor de Dios, la mano de Dios favoreciéndome hizo que el rey me diera todo lo que yo le pedí, todo lo que yo necesitaba. Entonces el tema hoy es empoderados por la mano de Dios. Cuando hablamos de la mano de Dios, esta es una figura retórica. Es decir, un antropomorfismo, antropomorfo. Antropomorfo habla de cualidades humanas que se le atribuyen a Dios. Antropomorfo, cualidades humanas que se le atribuyen a Dios, pero nosotros sabemos que Dios es espíritu. En el libro de Números, en el capítulo número 23, 19, dice que Dios no es hombre. Dios no es hombre. Y en Juan 4, 24 dice que Dios es espíritu. Sí, amén. Entonces cuando la Biblia habla de la mano de Dios, la espalda de Dios, los pies de Dios, son antropomorfismos. Es decir, atribuirle a Dios características humanas para que nosotros tengamos un mejor entendimiento. Pero vuelvo y repito, Dios no es hombre, Dios es espíritu. Entonces, cuando la Biblia habla de la mano de Dios, está hablando en una figura retórica que consiste en atribuirle a Dios características humanas. Ahora, la mano de Dios sí tiene un significado. Representa por toda la Biblia su poder, su favor, en algunos casos su favor, como en el caso de Nehemías. En este pasaje que leímos, el favor de Dios, la mano de Dios sobre Nehemías. También representa la mano de Dios, representa el poder de Dios, representa la protección de Dios.
representa la provisión de Dios. Cuando hablamos de la mano de Dios, usted está hablando de la provisión de Dios, la guianza de Dios, la dirección de Dios, el poder de Dios, la protección de Dios, el favor de Dios y todo lo que nosotros necesitamos. Cuando hablamos de la mano de Dios, incluye todo lo que el ser humano necesita. En este caso, los hijos de Dios, todo lo que nosotros necesitamos. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, la ciudad tenía como 140 años de estar destruida. Y él comenzó a trabajar. Pero fue la mano de Dios sobre Nehemías que hizo la diferencia. Y fueron levantados esos muros en 52 días, lo cual es algo sobrenatural. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué le estoy diciendo? Que usted y yo vamos a emprender cosas, o nosotros estamos viviendo en la vida y enfrentamos cosas, pero la diferencia como hijos de Dios lo va a hacer que la mano de Dios está sobre usted y está sobre mí. Y eso es una verdad bíblica. Denle fuerte el aplauso al Señor, porque esta es una verdad bíblica, hermano. Mire, en oportunidades usted va a ver milagros sorprendentes. Usted va a ver que cosas que no querían ceder, de repente van a ceder. Y eso es el favor de Dios sobre su vida, lo cual es la mano de Dios sobre nosotros. Usted puede ser que está enfrentando cualquier circunstancia difícil, pero en el nombre de Jesús, usted tiene que saber que la mano de Dios está sobre su vida, está sobre mi vida, que todo lo que enfrentamos, que todo lo que nosotros trabajamos y hacemos, no lo hacemos solos, sino que la mano de Dios está sobre nosotros. Usted no puede ignorar eso, la mano de Dios. Y usted se sorprende porque se le dan las cosas y las cosas le están saliendo y las bendiciones están llegando. Y eso es la diferencia, la está haciendo la mano de Dios sobre su vida y sobre mi vida. ¿Sí o no? Amén o no amén. El mundo no puede entender eso. La gente que no conoce a Cristo, ellos creen que es por su capacidad, por su esfuerzo, por su inteligencia que logran las cosas. Pero los hijos de Dios sabemos que no es solamente porque nosotros seamos algo extraordinario, o porque seamos inteligentes, o porque estamos poniendo diligencia a las cosas. No nos engañemos, hermanos. Nosotros tenemos que saber indefectiblemente que la mano de Dios, de una manera sobrenatural, actúa sobre cada una de nuestras vidas, actúa sobre los asuntos suyos y los asuntos míos, hermanos. No hay nada que a Dios se le escape. El Salmo 127.1 dice, Salmo 127.1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sí o no, hermano? Si Jehová, hermano, no estuviera con nosotros, nosotros en vano trabajaríamos, en vano nos esforzaríamos. Ese versículo habla de la suficiencia de Dios y la insuficiencia del hombre. Y es importante reconocer eso, que nosotros no somos capaces en nosotros mismos. Tenemos que aprender a depender de Dios. Mire, vaya allí al Salmo 127. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hablando de la vida misma. Si el Señor no estuviera con nosotros en todos los asuntos de nuestra vida, nosotros nos esforzaríamos en vano. Es la suficiencia de Dios y la insuficiencia humana que hace la diferencia.
Dios nos empodera para hacer todo aquello que Él nos ha encargado. Vaya, Segunda Crónicas, eso está atrás de Salmos, segundo libro de Crónicas, atrás de Salmos, hay un versículo ahí, y atrás de Nehemías también, atrás de Esdras, Nehemías, Segunda Crónicas, capítulo 16 y verso 9. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16 y verso 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Mire usted qué tremendo. Mire qué versículo este. Segunda Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 16 y verso 9 dice, porque los ojos de Jehová, oiga, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar o para manifestar su poder a favor de aquellos que tienen corazón íntegro delante de Él. ¿Cuántos tienen un corazón íntegro delante de Dios? Es decir, eso significa que le hemos entregado el corazón al Señor sinceramente. Pues los ojos del Señor siempre están sobre nosotros. Dios está buscando gente. Cuando este versículo dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra, otra versión dice, recorren toda la tierra los ojos del Señor. Recorren toda la tierra para ver, para buscar aquellos que tienen corazón íntegro para con Él. Es decir, Dios conoce quiénes son de Él. Sí, quiénes son fieles. Sí, quiénes le son fieles. Quienes están comprometidos con Él. Dios los conoce. Y dice que Dios lo hace para manifestar su poder a favor de ellos. ¿Qué le parece, hermano? Quiere decir que Dios está buscando gente que le crea a Él para poder mostrar su poder a favor de ellos. Vuelvo y repito esto. Dios está buscando gente, porque usted dice, yo ya soy hijo de Dios. Sí, pero usted tiene que creerle a Dios. Porque hay muchos hijos de Dios que no le están creyendo a Dios. O sea, no basta con ser hijo de Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, si usted le cree a Dios, Dios está buscando gente que le crea para manifestar su poder a favor suyo y a favor mío. Hermano y hermana, nosotros debiéramos de estar disfrutando de muchos milagros, de muchas manifestaciones, de muchas bendiciones de Dios. Nosotros debiéramos de estar llenos de bendición, de prosperidad, llenos, hermanos, no escasos. Pero el asunto es que hay que creerle a Dios. Porque el texto dice, Dios está buscando, sus ojos están recorriendo toda la tierra y Él está buscando a aquellos que le son íntegros en su corazón y que le creen a Él para poder manifestarles a ellos su poder, para poder manifestar su mano a ellos. Hay otro versículo también. Quiero que miremos Isaías 59:1. Isaías 59:1. La mano del Señor, hermanos, está extendida para hacer milagros, para hacer maravillas, para salvar las almas. Este es un mensaje que nos debe llenar de fe. La intención de este mensaje es que usted y yo hoy nos vayamos llenos de fe, creyéndole a Dios que Dios se va a manifestar, que Dios va a manifestar su mano a favor nuestro, pero hay que estar creyéndole a Él, hay que estar nosotros a la expectativa
creyendo, esperando cosas de parte de Dios. Yo no sé si usted está en expectativa, si usted está esperando cosas de parte de Dios, pero usted tiene que ser comprometido con algunas cosas. Por ejemplo, yo vivo pendiente cuando se convierte otro de mis familiares, cuando se convierte otro de los que todavía no han venido a Cristo. Yo los tengo a todos. Todos están en mis oraciones y todos están en mis expectativas de que vengan a los pies de Cristo, hermano y hermana. Yo estoy comprometido con eso y yo estoy esperando ver la mano de Dios, la manifestación de Dios tocando a esos familiares. O sea, expectando que Dios se manifieste, sí, que Dios haga cosas. Mire, Isaías 59:1, mírenlo. Mírenlo cómo dice. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. ¿Lo está leyendo? He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Es decir, que Dios sigue salvando en las mismas proporciones o dimensiones. No quiere decir que Dios hoy salva menos. ¿Me está entendiendo? Algunos de los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿y qué hay que hacer para ser salvo? El Señor les dijo, los mandamientos saben. Y entonces ellos dijeron, es difícil entonces ser salvo. No, no es difícil, dijo. Este versículo lo que está diciendo es que Dios sigue salvando. O sea, aunque hay maldad en el mundo, aunque hay violencia en el mundo, eso no significa que Dios no está salvando gente. ¿Sí o no? Hermano, mire, usted se va a sorprender. Y algunos dicen, es que la gente es muy dura, es muy difícil. Puede ser, pero la mano de Dios no se ha cortado para salvar. ¿Sabe de dónde? Hay gente que no quiere nada con Dios. Hay gente que está viviendo en la ignorancia o de repente sabiendo que están perdidos y estando conscientes de que no quieren nada con Dios. Puede ser que están conscientes de que no quieren nada con Dios, o puede ser que inconscientemente viven sin querer nada con Dios y la muerte les sorprende en esa situación. Y Dios es tan poderoso que aún de la muerte los salva, aún estando en coma, de ahí los salva el Señor, hermanos. Yo he visto esos milagros. ¿Se imagina lo que le estoy diciendo? Gente que le sorprendió la muerte misma y llegó a un hospital y está reventado. Coma. Y llega una oración. Y cualquiera diría, pero ya no escuchan. Sí escuchan. Escuchan por la gracia de Dios. Y una oración en el oído les hace salvos. Dios está salvando. La mano del Señor no se ha cortado para salvar. Yo quiero dejarle esta palabra a usted, hermanos y hermanas. Comprométanse con su familia, hermano. Oren por ellos. Oren por ellos. Háblenles de Cristo. Que no les vaya a sorprender el enemigo. Y que tengamos que ir a un hospital a hablarles de la salvación. O a una cárcel. ¿Me están entendiendo? ¿Me está entendiendo, hermano? Usted tiene que entender por este mensaje, la mano del Señor no se ha cortado. La mano del Señor sigue salvando, hermano. Mire, aún a los más difíciles, aún de las circunstancias más difíciles, aún a los más duros, Dios nos está llamando, Dios nos está salvando. Y usted dice, pastor, ¿y por qué aquí nos falta gente? Pues porque no hemos entendido todavía
Pero el domingo debiera de ser para nosotros el día que estamos esperando para poder adorar a Dios, darle gloria, venir a fortalecernos en Él, en el poder de su fuerza, venir a llenarnos de una palabra que nos levante, hermanos, que nos anime, venir a orar, a interceder, a hacer guerra espiritual y a desatar en este domingo lo que la semana va a producir, Señor, la manifestación de Dios. Yo siempre espero que después del domingo en la semana se manifieste Dios por lo que se hizo el domingo acá. Siempre espero algo. Y dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios oye el clamor. Dios escucha la oración de un padre, de una madre, de un hermano. Sobre todo por salvación, hermanos. Mire, Juan 10, 27. Juan 10, 27 y 28. Para que usted vea que usted y yo estamos seguros en las manos de Dios. Nosotros estamos seguros en las manos de Dios. Nosotros debiéramos de vivir con libertad, con seguridad, pensando en los que no tienen salvación todavía. ¿Me está entendiendo? Ahí quiero llevarlo con este mensaje, que la mano del Señor es tan poderosa para protegernos a nosotros, para proveer lo que necesitamos, para favorecernos. El favor de Dios está con nosotros. Dios nos da gracia con la gente. Sí, es la mano de Dios con nosotros. La mano de Dios con nosotros, hermanos. Mire, la mano de Dios con nosotros, usted va a agarrar por un camino que no le conviene y viene Dios y te hace así, te manda por otro camino, porque la mano de Dios es la que te está guiando. ¿Sí o no? ¿Usted lo cree o no lo cree? Es la mano de Dios la que te está dirigiendo. Nosotros debiéramos de vivir tan seguros, tan confiados, no ensimismados, no preocupados por nosotros mismos, sino pensando cómo le ayudamos al que no tiene salvación, especialmente en nuestras casas. Especialmente en nuestras casas. ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo dejo que Dios me use? Porque ellos sí corren peligro. Muchos de nuestros familiares están en peligro de muerte. No ignoremos que el diablo los quiere matar. Pero con su oración, con su intercesión, con su oración, su intercesión, eso le pone un cerco de protección, un vallado de ángeles, un muro de protección a esos familiares, de tal manera que el diablo no los puede tocar, tan solo porque usted se tomó un tiempo para orar por ellos. Sí, hermano. Y cuando usted ora por ellos, es más fácil que usted le dice, te invito a la iglesia. Y a ellos lo reciben un poco más anuentes. No se le ponen así tan difíciles. Porque usted ha estado orando. La oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas. Ore por un amigo. Ore por un familiar. No deje de orar por sus hijos. Juan 10, 27. Juan 10, 27. Vaya allí. Juan 10, 27. Juan 10, 27 y 28. Dice, mire cómo dice, mis ovejas, levanten la mano las ovejas del Señor. Aquí estamos. Dice, mis ovejas oyen mi voz
Y dice, y yo las conozco. Esta palabra a mí siempre me ha gustado porque, miren, nosotros no somos gente desconocida para Dios. No, ¿cómo se siente usted para Dios? ¿Cómo se siente para Dios? ¿Se siente cercano, amado, que el Señor le abraza? Sí, se siente. Usted se siente allá. Hay gente que habla tonterías y exagera. Ay, a mí nadie me quiere, ni Dios me quiere. Mentira eso, hermano. Lea la Biblia. Apenas le sucede una cosita, empieza a quejarse y a llorar. No, pero mire, mis ovejas, dice. O sea, somos de Él. Oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen. El 28. Yo les doy vida eterna. Mueva sus manos. Usted y yo ya tenemos vida eterna. Usted y yo ya tenemos vida eterna. Usted no se preocupe, no pase pensando que se va a morir. Le pega alguna cosita, una gripita, ay, yo me voy a morir. No, hermano. Usted tiene vida eterna. Es decir, es que no hemos entendido lo que es la vida eterna. La vida eterna es que tenemos la vida de Dios. Solo Dios es eterno. Oiga, tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. ¿Entiende? La vida de Dios dentro de nosotros. Esa es la vida eterna. Y lo otro, que es extraordinario, lo que dice, yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? ¿Dónde estamos nosotros entonces? Estamos en las manos de Dios. Diga, mi vida está en las manos de Dios. Vamos, dígalo. Mi vida está en las manos de Dios. Dígalo. Mi vida está. Eso significa que Dios tiene el control de su vida. Dios tiene el control de todas las cosas. Este pasaje habla de la seguridad eterna de los hijos de Dios. Este pasaje habla de la seguridad eterna de la salvación. Algunos creyentes viven con miedo pensando, ¿iré a perder la salvación? No, hermano. Si usted no renuncia a ella, nunca la va a perder. ¿Estamos o no estamos? Hay gente que habla de que dicen, hay una corriente o una doctrina que la salvación se pierde y otra doctrina que la salvación no se pierde. Pues hermano, mire, yo le voy a dar la doctrina bíblica. La doctrina bíblica es que usted nunca va a perder la salvación, al menos que usted voluntariamente renuncie a ella. No va a perder la salvación. Ese pasaje habla. Dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. De mi mano nadie las arrebatará. Está diciendo que su salvación eterna y mi salvación eterna está segura en Dios. Amén. Amén o no amén. Nunca la va a perder. Al menos que aparezca un loco y diga, ya no quiero salvación. Está loco. Ahora, ¿qué debemos de hacer para que la mano de Dios esté con nosotros? ¿Cuántos quieren que la mano de Dios esté con nosotros? Hoy le voy a dar uno. Hoy le voy a dar una razón, una cosa que debemos de hacer para que la mano de Dios esté siempre sobre nosotros. El otro domingo le voy a dar 3 más. Váyase a primera de
de Pedro, capítulo 5 y verso 6. Usted me pregunta, pastor, ¿qué debo de hacer yo para que la mano de Dios esté siempre sobre mí y nunca se aparte su mano? Sí, porque Israel decía, la mano de Dios se apartó de nosotros. Por eso el profeta Isaías le respondió, en 59:1, le respondió, la mano de Dios no se ha cortado para salvación, ni su oído ha dejado de escuchar. Ustedes son los que se apartaron, porque ellos se habían apartado. Y ellos dijeron, ya Dios nos abandonó, nos dejó de la mano, ya su mano no está con nosotros, ya no sale con nosotros a las batallas. Y por eso nuestros enemigos siempre nos derrotan, decía Israel. Y el profeta les responde, la mano del Señor no se ha apartado. ¿Qué debo de hacer para que la mano del Señor esté siempre sobre mí? Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 6. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Aquí lo responde Pedro. Humillaos pues. Eso es lo que tenemos que hacer, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa humillarnos? ¿Qué significa humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? Esto se lo explico. Si tan solamente entiende esto, salvamos el mensaje. Esto significa, humillarse bajo la poderosa mano de Dios es hacer un acto de fe donde yo le entrego al Señor toda mi vida. Yo le entrego al Señor el control de mi vida. Es un acto de fe donde yo le entrego al Señor, le entrego el control de mi vida. Allí me estoy humillando bajo la poderosa mano de Dios. Ya no estoy confiando en mí mismo. Ya no estoy confiando en mí mismo. Ya no me estoy apoyando en mi propia voluntad, sino que yo me humillo y voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a hacer la voluntad de Dios. Donde me he equivocado, voy a reconocer, estoy equivocado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, esto lo hice mal. Reconocer, lo hice mal porque no le hice caso al Señor. No busqué su palabra. Eso es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Aquí actué mal. Fui orgulloso. Pero reconozco que lo hice mal y que fui orgulloso. Eso es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Le hice daño a alguien, ofendí a alguien, una palabra mía, una actitud mía. Entonces yo vine, Señor, perdóname. Y a la persona, perdóneme. A su esposa, perdóname. A su esposo, perdóneme. Eso es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, la mano de Dios siempre va a estar sobre nosotros. La mano de Dios siempre va a estar sobre nosotros. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y mire cómo dice el texto, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay un tiempo, Dios tiene un tiempo para levantarnos, para llevarnos a otro nivel, tanto nivel espiritual como nivel económico.
estatus de vida. Dios tiene un estatus de vida mejor para cada uno de nosotros. Dios tiene niveles espirituales mayores a los que usted y yo vamos a crecer. Y eso va a ser solamente por la mano de Dios. No es tanto por lo que usted se esfuerce y haga. Sí, tiene que obedecer la palabra. Pero si usted se humilla bajo la poderosa mano de Dios, llegará un momento, porque usted se humilló, Dios lo va a levantar. Dios lo va a prosperar y lo va a llevar a mejores estadios de vida, a un mejor estatus de vida que todos buscamos y queremos y nos esforzamos por ello. Pero eso está solamente en la mano de Dios. Y hay un tiempo. Mientras llega ese tiempo que Dios nos va a levantar y que Dios nos va a prosperar, hermanos, nosotros mientras tanto humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él entonces nos exalte cuando sea el tiempo, hermanos. ¿Sí o no? Viene un tiempo de exaltación. Vamos, decláralo, viene un tiempo de exaltación. Mire, hermano, usted no se va a quedar en la misma condición espiritual que hoy está. Usted va a crecer espiritualmente. Usted no se va a quedar en el mismo estatus económico que hoy vive. Usted va a prosperar, usted va a mejorar. Y de hecho que ya hemos estado viendo algunas señales, algunos momentos de cambio, de mejorar nuestra vida. Lo hemos estado viendo. Pero viene más de parte de Dios. Váyase a Proverbios 22:1. Esta iglesia va a crecer. Solo yo solito a veces a solas me pregunto, ¿qué pasa que no crecemos? ¿Qué pasa que no avanzamos? Como yo quisiera, pero en cierto modo sí estamos creciendo. Si usted está creciendo espiritualmente, la iglesia está creciendo. Si usted está comprometiéndose más con Dios, la iglesia está creciendo. Si usted solo se conectaba el miércoles y ahora se conecta el viernes también, está creciendo la iglesia. Si usted no venía el domingo, un domingo sí, un domingo no, y ahora domingo seguido, está creciendo la iglesia. No es con ustedes, van a quedar calladitos todos. Aquí voy terminando ya. Mire, ¿por qué es importante humillarse bajo la mano de Dios? A mí una vez el Señor me enseñó. Yo estaba orando y el Señor me enseñó a mí esto. Yo necesitaba cosas, yo necesitaba mejorar, yo necesitaba crecer espiritualmente, yo no tenía nada, me acababa de convertir, yo necesitaba una esposa, y yo necesitaba un buen trabajo, necesitaba dinero, necesitaba todo. Y yo estaba orando. Y el Señor me enseñó, humíllate. Si te humillas, me dijo Dios, si te humillas en mi presencia, no vas a tener que humillarte ante los hombres. Eso es lo bonito de humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Si usted se humilla en la presencia de Dios, usted no va a tener que irse a humillar delante de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres te van a... ¿Verdad? Qué triste es tener que irse a humillar a alguien para que le haga un favor. Sí, ¿verdad?
Proverbios 22. ¿Por qué es importante humillarse delante de Dios? Por lo que dice Proverbios 22:1. Más bien 22:4. Proverbios 22:4. Leo primero. Riquezas, honra. Honra es que Dios lo valore a usted. Honra es que Dios lo favorezca. Honra es que Dios a usted lo prospere. Honra es que Dios a usted lo bendiga. Pues riquezas, pregúnteme, pastor, ¿qué son riquezas? Money, dinero, dólares, euros. Eso es riquezas. Dice acá que riquezas, honra, es decir, que Dios te respete, que Dios te valore, te considere, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que seas importante para Dios, que el favor de Dios esté contigo. Eso. Y la vida preservada, todo eso es la remuneración, es el pago que Dios da a los humildes. Ese es el pago para la humildad. O sea que la humildad es una virtud que Dios la valora tanto que bendice a aquellos que buscan humildad. Aún Jesucristo, dice la Biblia, que Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aún el Hijo de Dios tuvo que humillarse. Y dice la Biblia que por lo que él se humilló, como se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, hermano. El nombre más grande es el nombre que Jesús recibió por haberse humillado, por haber venido y tomar un cuerpo humano, ir a una cruz y morir una muerte donde solamente morían los malditos, los malhechores. Ahí tomó él nuestras maldiciones y por esa humillación Dios también lo exaltó. Y hoy Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo dominio, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre los demonios, sobre Satanás, sobre los ángeles. Cristo tiene el nombre que es sobre todo nombre, el nombre más grande. Por eso es que Dios, hermanos, Él ama tanto la humildad. Dios es grande, dice, y no desestima a nadie. Dios habita en las alturas y con el humilde de corazón y quebrantado de espíritu. Isaías 57. Ve, Dios habita con los humildes. Tenemos que aprender a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. No es cuestión de que alguien nos quiere imponer cosas. No es cuestión de que el pastor nos quiere obligar. No, hermano, yo descanso. ¿Usted cree que yo vivo en mi cabeza llevándole la cuenta a ustedes? O a otra gente. No, hermano. Yo descanso. Yo me acuesto a las 10 de la noche, pongo la cabecita y hasta que son las 6 de la mañana. Vuelvo a abrir los ojos. ¿Me está entendiendo? Es lo que dice la Biblia, hermano. Es porque la gente te ve, vos sos papo, vos sos tonto. Aún el dinero, aún que usted decida, yo voy a obedecer y voy a diezmar, eso es humildad. Y Dios eso lo premia, bendice
La gente más bendecida es la que tiene cuidado de la obra de Dios. La gente más bendecida es la gente que le da a Dios. Pero hay gente que es tan miserable y tan tacaña con Dios que por eso no avanzan. ¿Sabe por qué? No es porque no tengan, es porque son orgullosos. Y es porque son pobres, pobres de mente, pobres de mente. Porque es a Dios que se le da. No es al hombre. No es al hombre, es a Dios. Y si yo no le doy a Dios, porque pienso que es al hombre que le estoy dando, estoy trabado, ¿verdad? ¿Sí o no? Pregunto. Vaya. Si yo no le doy a Dios, porque Dios me pide, ¿pide o no pide Dios? Ya se fueron. Están aquí. Si yo no le doy a Dios porque pienso que es al hombre, tengo semejante enredo. ¿Sí o no? Y yo mismo me enredé. Yo mismo me enredé. Y no hay forma que me desenreden. No hay forma que me desenreden, sino usted mismo se desenreda. Como una vez estaba un predicador, estaba tan nervioso el predicador y estaba predicando con un micrófono de esos pero con cable, no inalámbrico como este, sino que con cable. Y entonces él estaba tan nervioso que cada vez que le hacía acá y decía una cosa, el cable se le iba, el cable se le iba enredando, se le iba enredando el cable, y cuando menos acordó, estaba amarrado con aquel cable. Y entonces todos le decían, para el otro lado, para que se desenrede. Volvamos a leer el versículo 4, ¿cómo dice? ¿Cómo paga Dios la humildad? ¿Cómo paga Dios la humildad? Riquezas. Sí, eso, riquezas. Hay gente en el pueblo de Dios que literalmente son riquísimos, multimillonarios. Y otros cristianos están con la boca abierta, queriéndolos criticar, en vez de preguntar, ¿y usted qué hizo? Yo a varios le he preguntado, hermano, ¿y usted qué hizo? Hermano, yo desde que me convertí le doy a Dios, dice. ¿Y sabe cuáles son los testimonios que yo oigo? Que yo empecé dándole el 10, dice, después el 20, 30, 40. Hoy doy el 50, dice. Y el 50 que me queda es tanto que ni tiempo me queda para gastarlo. O sea, en Dios, riquezas. ¿Sabe por qué al pueblo de Dios no le entra esa palabra? Porque nosotros venimos de un contexto de pobreza. ¿Sí o no? Sí, hay que aceptarlo. Venimos de un contexto que solo pobreza hemos visto. Pero ¿cuántos están esperando que un día le caigan $1,000,000? Yo voy a hacer un negocio que me va a caer $1,000,000 para comprar un edificio y me va a caer medio $1,000,000 para gastarlo como a mí se me antoje. ¿En serio? Y vine yo y le dije, Marlon, ya estaba haciendo cuenta yo, y yo te dije, Marlon, tenés, anda a terminar la casa, te di un poco de billetes, y te fuiste vos
pastor, todavía falta. Vení pues, ¿cuánto falta? Y te volví a tirar hasta que terminaste tu casa. En él pensé yo. Y en mis otros hijos, va. Hermano, ¿y por qué no puede pasar? El texto dice. Y le voy a decir por qué sí va a pasar. Ya voy terminando. Le voy a decir por qué sí va a pasar. Mire, ve. Le voy a decir por qué sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Porque Víctor Ardón es diferente a un montón de gente. Porque Quique es diferente a un montón de gente. Porque Francis es diferente a un montón de gente. Porque Lourdes es diferente a un montón de gente. Porque Marlon es diferente a un montón de gente, hermano. Y Dios ve eso. Dios ve eso. Mire, ve. Mira el verso 1. Mira el verso 1 del 22, dice. Mira el verso 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. De más estima, de mayor valor es el buen nombre. El buen nombre, que soy hijo de Dios, soy cristiano, que no le ando haciendo males a la gente, que no me ando aprovechando de la gente. Ese es el buen nombre, que nadie tiene de qué acusarme. Ese es el buen nombre. Es de mayor valor, de mayor estima, y la buena fama es más que la plata y el oro. Ese versículo 1, ¿qué significa? Que hay gente que valora más el dinero, el oro y la plata. Dice, la buena fama es más valiosa que la plata y el oro. Entonces, hay gente en este mundo que lo que más valora es el dinero, plata y oro, y no les importa su buen nombre. ¿Me está entendiendo? A ellos no les importa el buen nombre hijo de Dios, el buen nombre cristiano. A ellos no les importa, hermano, ser hijo de Dios. Para ellos eso no vale nada. Para ellos lo que vale es el dinero. Y a ellos no les importa el buen nombre. Ellos están dispuestos a robar, a hacer corrupción, a agarrar lo que no es de ellos. El buen nombre no les importa. Lo que ellos quieren es dinero, es plata. Pero por otro lado, hermanos, hay gente que sí valora el buen nombre, el ser hijo de Dios, el buen testimonio, ser hijo de Dios, hermano, la humildad, el humillarse, aunque te digan que eres tonto, aunque te digan que tú eres bruto, que tú eres tonto, que tú no eres inteligente, tú te humillas bajo la poderosa mano de Dios y a ti te vale, a ti tu valor, el buen nombre, el testimonio de Cristo, el ser hijo de Dios vale más, la vida, la honra y las riquezas que Dios promete. Por eso es que Dios levanta, por eso es que Dios a algunos los levanta, los exalta cuando sea el tiempo, hermano, y va a llegar un tiempo que hijos de Dios, que son hijos de Dios y que hay gente que los ha menospreciado, hijos de Dios que de repente son humildes, que de repente, hermano, no aparentan grandeza, aparecerán que Dios los levanta. Y que Dios le da cosas grandes. Póngase de pie. Eso va a pasar. Porque la mano de Dios hará la diferencia. La mano de Dios hará la diferencia. Eso va a pasar. Oiga esto, hermano. Es la mano. Levante su mano y diga, la mano de Dios sobre Midian. Mire, váyase hoy con ese rema. Váyase hoy con ese rema. La mano de Dios sobre mí hará cosas extraordinarias, cosas sorprendentes, hermano. Usted y yo estaremos en otro nivel. Imagínese qué nivel es mío. Que ya tengo el dinero por fe de un edificio para la obra de Dios. Ya tengo dinero como para decirle a mi hijo, cómprate una casa. Al otro, cómprese su casa. Marlon, termina tu casa. Dice amén. Termina tu casa, papá. Amén.
porque fue lo que Dios puso. Aleluya, Padre. Viene ese día, digan todos conmigo, viene ese día. Díganlo, viene ese día. Viene ese día, Padre, gracias. Viene el día. Viene el día que tú levantes a esta iglesia. Comience a orar, hermano, comience a orar. Comience a orar. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento a Dios. Yo siento a Dios respaldando esta palabra. Siento a Dios respaldando esta palabra. Viene ese día. Viene ese día. Y usted va a ser testigo. Usted va a ser testigo. Y usted va a decir, el pastor lo dijo. El pastor lo dijo. Y míreme